Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos estamos bendecidos hoy? Gloria al Señor. Quiero darles una bienvenida bien especial a este foro titulado Preguntas Cruciales acerca de la familia. Y creo que vamos a tener un tiempo muy especial, un tiempo de bendición. Y gracias a las preguntas que ustedes han hecho, porque realmente las preguntas que hoy vamos con la ayuda de Dios a abordar fueron elaboradas por ustedes. Así que bueno, vamos a disponernos y ya que son bastantes, pedimos a Dios que nos dé sabiduría para poder abordar cada una de ellas. Bueno, mis hermanos, como lo decía mi esposo, nuestro pastor, fueron demasiadas preguntas. Antes de iniciar queremos dar como unas aclaraciones. En vista de que no tenemos mucho tiempo, vamos a responder solamente 20 preguntas, ¿sí? De las cuales tomaremos aproximadamente 2 minutos para responder cada pregunta. Hubo muchos papelitos en los cuales se los omitieron mis hermanos porque eran peticiones o frases, o bueno, de pronto no se entendió el concepto o el propósito. Otras encontramos que las preguntas eran muy similares, ¿sí? Entonces englobamos todas esas preguntas similares en una sola. Así que si usted posiblemente no ve su pregunta tal cual usted la hizo, créame que la englobamos en una sola porque varios hermanos preguntaron algo similar. Entonces, ¿queda claro esto, mis hermanos? Bueno, entonces vamos a iniciar con este foro y que el Señor Jesucristo le dé a cada uno un corazón entendido para poder comprender esta palabra de Dios. Vamos a iniciar con la primera pregunta y esta pregunta va para nuestro pastor Jairo Araujo. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo llegar a un hermano en la sangre que tiene amargura en su corazón y desanima a los demás miembros de su familia? Bueno, mis hermanos, antes de responder a esta pregunta, yo quiero citar una escritura poderosa que aparece en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio de justicia. Las respuestas que vamos a abordar a partir de ahora a estas interrogantes tan importantes que han sido formuladas por diversos hermanos están basadas en la verdad de la palabra de Dios, y es precisamente hacia ello que queremos alinearnos. En cuanto a la pregunta que han formulado algunas de nuestras hermanas o hermanos sobre qué hacer en un caso como el que ya ustedes escucharon, bueno, una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que la palabra del Señor nos dice, según Hebreos 12:15, que la raíz de amargura es algo tan grave que contamina a todos los demás. Y en ese sentido es apenas normal y lógico y entendible lo que la pregunta plantea, ¿no? De que ese hermano o esa persona está amargado y ha estado desanimando y por supuesto contaminando a los demás. Hay muchas cosas que se pudiesen decir al respecto, pero debido a la premura del tiempo, algunas de las cosas que puedo abordar o a modo de consejo que se pudiesen tener en cuenta en este caso es: número uno, si se trata de ayudar a una persona o abordar a una persona que tiene problemas de amargura, una de las primeras cosas que por sentido común debe hacerse es identificar aquella raíz de amargura, es decir, identificar la razón de esa amargura. Puede ser solamente un malentendido, puede ser un asunto real, si se trata, por ejemplo, de asuntos con el Evangelio, puede ser simplemente una mala comprensión de algo, o en casos graves puede ser por un mal testimonio, una mala experiencia. Entonces, el abordar, es decir, si queremos realmente ayudar a una persona que tiene amargura, lo primero que hay que hacer es abordar la identidad de la raíz, cómo entró, cómo surgió, cómo se originó el problema. Es lo primero. Lo segundo que hay que hacer, por supuesto, en cuanto a querer ayudar correctamente a la luz de la Biblia, es validar su sentimiento y mostrarle apoyo para salir de él. Es decir, uno de los peores problemas o de las peores cosas que alguien pueda hacer a la hora de abordar un asunto tan delicado como este
es no darle validez o no validar el sentimiento de esa persona. Si esa persona se siente enojada, disgustada, amargada, más aún si ya identificó la razón, sea un malentendido o una razón de peso, una razón válida, usted debe validar. Una de las formas sencillas de validar es decirle: comprendo lo que tú sientes, sé que es entendible lo que tú estás sintiendo, porque una de las peores cosas que usted puede hacer es decirle: eso no es nada, o menospreciar su sentimiento, su dolor, lo que a él lo ha llevado a esta situación. Ahora, una vez hecho esto, otro aspecto que es muy importante a tener en cuenta es ayudar a restaurar su corazón, porque obviamente cuando una persona tiene raíz de amargura, esa persona tiene necesidad de sanidad interior, y eso implica un abordaje profundo. No es simplemente un saludo o una conversación, sino que implica un proceso de restauración. Otro aspecto importante, una vez identificado la raíz del problema de esa amargura, es buscar fomentar la reconciliación. Eso es clave. Muchas veces la razón de esa amargura es porque se siente resentido hasta con su familiar no cristiano o con alguna persona de la congregación. En fin, lo ideal como cristianos es ser pacificadores, fuimos llamados a eso, y es buscar fomentar la reconciliación. Y por último, Proverbios 16:6 nos da una pauta clave, ¿no? Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Eso es abordarlo con misericordia y amor. Dice que si alguien es sorprendido en alguna falta, debemos abordarlo con espíritu de mansedumbre, un espíritu de amor. Eso puede ayudar enormemente a una persona como estas. Amén. Ok, bueno, hay otras preguntas, vamos a ir intercalando porque hay muchas preguntas. Voy a compartir una pregunta que han formulado con mi esposa, que ella nos va a ayudar en cuanto a esto, y es la siguiente: ¿cómo debe comportarse un esposo cristiano con su esposa? Muy Amén, buena bueno. pregunta, vamos a escuchar. Amén. ¿Cómo debe comportarse un esposo cristiano con su esposa? Bueno, escuchen bien los esposos. El esposo se debe comportar con su esposa basado en dos principios bíblicos, en dos principios de amor bíblicos. Nosotros sabemos que el amor lo cubre todo. Dios nos manda en su palabra a amar a nuestro prójimo, a amar cuanto más a nuestro cónyuge, cuanto más a nuestra pareja. Y estos dos principios de amor son los siguientes. El primero, debe amar a su esposa y comportarse con ella como ama a su propio cuerpo. Amén. Sí. Ahora sí, levante la mano, ¿cuántos aman su propio cuerpo? Sí. Amén. Y la palabra del Señor lo dice en Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como aman sus mismos cuerpos. Ahora, ¿cuántos se comportan con ellas como se comportarían con su propia carne? Es algo muy trascendental, es algo muy difícil, ¿sí? Porque nosotros cuidamos nuestro cuerpo, lo alimentamos, lo arreglamos, queremos que esté bien, queremos que se vea bien, ¿sí? Nuestra propia carne. De esta manera, su esposa es su carne. Su esposa es su propia carne. Así que usted, querido esposo, querido varón, debería comportarse con ella así como ama su propia carne, así como ama su propio cuerpo, así como lo cuida, como lo sustenta. Cuando su cuerpo se enferma, entonces usted ¿qué hace? Hace lo posible para que este cuerpo esté sano. Entonces este es el primer principio de amor, amarlo como a nuestros propios cuerpos. Y el segundo principio es aún más grande. ¿Cuál es ese principio? Como Cristo amó a su iglesia. Y este principio está maravilloso y sé que lo hemos compartido muchas veces aquí en la iglesia, y es que Cristo amó a su iglesia con un amor sacrificial. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Jesucristo con su iglesia? Entregarse por ella, sacrificarse por ella, sufrir dolor por ella.
permitir ser azotado, golpeado por ella. ¿Por quién? Por su iglesia. De esta manera Jesús hace una comparación con el matrimonio. Asimismo, para la persona que preguntó, y sé que es un interrogante de muchos, ¿cómo debo ser con mi esposa? ¿Cómo debo comportarme con ella? ¿Cómo la debo tratar? Entonces vaya a la palabra de Dios, Efesios 5:25, como Cristo amó a su iglesia. Sacrifíquese por ella, entréguese por ella, délo todo por ella, por su esposa. Ámela así como ama su propio cuerpo, como sustenta su propia carne, de esa manera debe amarla. Ámela como el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por su iglesia. Y eso engloba muchas cosas, incluye el trato que usted le da a su esposa. Así como Cristo nos trata, así como Cristo nos perdona, así como Cristo nos sustenta, asimismo usted debe hacerlo con su esposa, que es su propia carne. Dios les bendiga. Aleluya. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta para nuestro pastor Jairo. Y dice así: ¿en el cielo nos vamos a distinguir entre familia? Bueno, hay varios aspectos en cuanto a esa pregunta que en cierto modo es bien curiosa, pero a la vez de orden teológico, ha tenido varias posiciones a la hora de responder. Algunos dicen que no, pero a la luz de la Biblia yo creo, a la luz de la Escritura, que sí nos vamos a distinguir como familia. No obstante, no tendremos la misma relación filial que tenemos aquí en la tierra, ya que la relación familiar terrenal es temporal y no eternal. Así que esposos que están aquí, si está al lado de su esposa, dígale, el matrimonio es temporal, solo aquí en la tierra. Muy bien, ese es un asunto muy hermoso, pero es un asunto únicamente terrenal. La Biblia dice que seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. En segundo lugar, todo tipo de relación sanguínea es un asunto meramente terrenal. No obstante, otro aspecto que sí es importante y es un argumento bien fuerte para poder demostrar que nosotros sí nos reconoceremos en el cielo, es que ahora estamos en un cuerpo imperfecto, estamos bajo una conciencia y conocimiento imperfecto, y aún así nos conocemos, y la Biblia dice que allá conoceremos como ahora somos conocidos, es decir, tendremos un nivel de conciencia mayor. Y si con este nivel de conciencia inferior podemos conocer, pues definitivamente en un nivel superior mucho más. Lo otro es que a la luz de la Biblia, para poder estar en el cielo, debemos pasar por el proceso de la resurrección o la transformación. Y en ese sentido, la Biblia es muy clara en mostrarnos que en la eternidad no perdemos nuestra identidad. Por ejemplo, Jesús, después de resucitado, fue reconocido también aún por sus apóstoles, y él mismo se presentó ante no menos de 500 personas durante por lo menos 40 días para poder demostrar quién es él y su resurrección. Ahora, si uno va a la Biblia, uno encuentra algo mucho más poderoso, y es que no solamente reconoceremos a los que ya hemos conocido, sino que conoceremos a los que nunca hemos conocido. Y eso es algo muy significativo. Por ejemplo, la Biblia muestra que la historia que Jesús cuenta de Lázaro y el rico, porque no es una parábola, es una historia. En esa historia, el hombre aquel llega a reconocer incluso al mismo Abraham, alguien que había existido muchísimo tiempo antes que él. Uno ve que en el monte de la transfiguración, que es una visión de lo que será la vida venidera, se reconoce a personajes, por ejemplo Juan, Jacobo y Andrés reconocen a personajes que jamás habían visto en su vida, como son Moisés y Elías. Ahora, por otro lado, la Biblia sí es clara en mostrar en Apocalipsis que el Señor borrará toda lágrima o enjugará, secará toda lágrima de los ojos. Eso significa que, por supuesto, si nosotros reconoceremos a nuestros familiares en la eternidad, nuestro principal Señor es Cristo, y Él se presenta como nuestro Padre, se presenta incluso en términos familiares como nuestro hermano mayor.
Y si lo reconoceremos a Él, que en términos bien interesantes, como lo acabamos de escuchar, Él se presenta hasta como nuestro esposo, como el esposo de la iglesia, en términos familiares, como nuestro Padre. Definitivamente, si lo reconoceremos a Él, pues cuanto más aquellos que somos de Él. Y una cosa clave para cerrar aquí es que será borrado todo asunto que produzca lágrimas, porque evidentemente, lamentablemente y lógicamente, no todos nuestros seres queridos estarán en la eternidad, ni en el cielo. Es decir, no estarán en el cielo, estarán en la eternidad, pero lamentablemente lejos del Señor. ¿Y qué cielo sería si su ser más querido o sus múltiples seres queridos no estén en el cielo? Pues la Biblia también da una pauta respecto de ello, y es que todo lo que provoque dolor o lágrimas va a ser quitado de nuestra memoria. Lo único que no será quitado es que recordaremos de dónde vinimos y de dónde fuimos llevados a ese lugar, y que fuimos redimidos a precio de sangre preciosa. Eso sería básicamente. Muy bien. Hay más preguntas. A ver, vamos ahora a una pregunta para con mi esposa. Yo tengo por aquí las que nos han compartido. Esta es muy interesante, la siguiente pregunta, para que le prestemos toda nuestra atención, y es: ¿cómo sobrellevar el temperamento del cónyuge o los temperamentos de los cónyuges y cómo soportarnos? Muy buena pregunta. Amén. Bueno, ¿cómo soportarnos? ¿Cómo sobrellevar esos temperamentos? Bueno, rápidamente, Efesios 4:2 dice la palabra: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, en amor. Soportarse también es un mandamiento de Dios. Él nos manda a soportarnos, tanto con nuestros hermanos en la iglesia y con nuestros familiares también. Lo primero que debemos saber es que ninguno de nosotros somos perfectos. Cuando alguien se casa, se casan dos personalidades diferentes, dos personas con costumbres diferentes, con puntos de vista diferentes, con tendencias diferentes, con propósitos y proyectos diferentes. Así que es muy difícil a veces, como lo dice ahí, sobrellevar a la otra persona, pero Dios nos manda a que debemos soportarnos los unos a los otros. Primeramente, para que usted pueda soportar a ese esposo o a esa esposa que tiene mal temperamento, primero, trate de comprender por qué reacciona de esa manera. ¿Cuántos de ustedes saben el porqué del mal temperamento de su esposo o su pareja? ¿Cuántos saben la raíz? ¿Por qué él está reaccionando así? ¿Por qué él se alteró? ¿Por qué él de un momento para otro estalló en ira? ¿Sí? Debemos aprender a conocer ese estado emocional de nuestra pareja cuando tiene un mal temperamento. ¿Por qué sucede esto que a veces no se puede sobrellevar? Porque hay falta de comunicación. Hay falta de comunicación. Nosotros a veces no tenemos conciencia de cómo afecta nuestras actitudes a nuestro esposo, a nuestra pareja. Muchas veces pensamos que X o Y actitud no le importa, pero sí, muchas veces hay parejas que por la falta de comunicación lo que hacen es aumentar más la riña, la pelea, pero no hay como un periodo de diálogo, de expresar lo que a mí me incomoda, escuchar también lo que a él le incomoda de mí, qué acciones fueron las que detonaron ese mal temperamento, cómo puedo hacer para calmar, para apaciguar ese mal temperamento. Sobrellevar no es fácil, pero sí hay algunas pautas que Dios nos da al respecto, ¿sí? La palabra de Dios dice que la blanda respuesta quita la ira, ¿sí? Más la palabra áspera hace subir el furor. Querido hermano, si su esposa o esposo tiene mal temperamento, usted no vaya como a echarle más leña al fuego, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios, Dios nos ha dado sabiduría. Nosotros sabemos cuándo callar, sabemos cuándo retirarnos, sabemos cuándo hay que hablar, sabemos cuándo hay que decir una palabra sazonada con sal, ¿sí? Con sabiduría.
como hijos de Dios podemos hacerlo. No es imposible poder sobrellevar a nuestra pareja porque somos personas totalmente diferentes. No aumentemos fuego al fuego, retirémonos cuando sea necesaria. Y esto es para todos. Y trate todos los días de ser menos insoportable para su pareja. Eso es clave. Si usted cree que su pareja es la insoportable, déjeme decirle que no. Siempre los dos somos insoportables, porque muchas veces yo hago cosas que él no soporta y él hace cosas que yo no soporto. Pero Dios nos ha dado también dominio propio. Hay algo que yo quiero contar y es que mi esposo siempre hace algo que a mí me hace subir, me hierve la sangre cuando él lo hace, ¿sí? Y es algo tan sencillo que es cuando él va a tomar café, él saca su cafecito y deja la tapa y lo deja sin tapar. Y cuando llego y el café destapado o el arroz o la comida destapada, yo digo, Dios mío, yo siento como que la sangre me hierve por dentro y quisiera como decirle de todo. Pero yo digo, no, Dios mío, dame dominio propio, lo voy a tapar yo y se acabó el problema, ¿sí? A veces hay que contenernos, hay que saber contenerse cuando uno siente como ese mismo impulso de ir a pelear, de ir a aumentar, de ir a hacer una pelea mucho más grande. No, mis queridos hermanos, no hagamos eso. Sepamos cuándo callar, cuándo hablar y cuándo tener ese dominio propio para que las cosas siempre vayan como quiere el Señor, como es la voluntad de Dios, que nos aprendamos a soportar. Aleluya. Siguiente pregunta. Tercera pregunta, dice, ¿por qué las mujeres pierden el deseo sexual a los 50 años? Buena pregunta, ¿no? Muy bien. Yo creo que ese asunto no solamente afecta a las mujeres, también tiene una repercusión fuerte el avance de los años aún en los varones. Eso es algo que es real y que todos pasamos por diferentes etapas. Lo primero que hay que decir ante esto es que es algo normal, es algo natural, es algo que hace parte de ese ciclo biológico del ser humano, especialmente, pues lógicamente después de la caída hay muchas cosas que se van deteriorando, hablando de la caída de Adán y Eva hacia acá. En ese sentido, pues las razones lógicas son de asuntos o de orden biológico. Eso lleva mucho también a las mujeres a tener ese problema. Por ejemplo, asuntos hormonales y asuntos relacionados con aspectos naturales como la menopausia y otras cosas. Y esto, por supuesto, genera dilemas muy fuertes a nivel matrimonial. Hay muchas parejas que pasan por diferentes etapas y lo primero que hay que reconocer es que es un asunto normal, pero ante el cual se pueden hacer varias cosas. Por eso es menester que si alguna mujer, y pues si alguien hace esa pregunta, seguramente alguien conoce de alguien que esté atravesando una situación así o probablemente esté pasando una situación a nivel familiar de esa índole. Lo primero que hay que hacer cuando se enfrenta ante un problema de este tipo, aunque sea normal, aunque sea biológico, eso no debe servir para que se convierta en una excusa, sino más bien para, número uno, reconocer, y ello, el siguiente paso después de reconocer es buscar ayuda. Busque ayuda, ya sea profesional, médica o principalmente pues de tipo espiritual también, porque hay algunos asuntos que se incrementan y se vuelven más complejos cuando no hay un apoyo emocional por parte de la pareja. Lo otro y lo más importante, querida mujer, que puedas estar pasando eso, y a un varón, porque repito, los problemas de esta índole también afectan a los varones. Debes estar dispuesto no solo a buscar ayuda, sino también dispuesto a recibir ayuda, porque uno de los grandes problemas de muchas parejas en este aspecto es precisamente el hecho de que no están dispuestos ni a buscar ayuda y cuando se las ofrecen la rechazan. Entonces eso es bien complejo. Y por último, otra cosa que pudiese mencionar al respecto es que se debe fortalecer la relación con el apoyo emocional y espiritual por parte del cónyuge. Es decir, si es tu esposo el del problema o es tu esposa la del problema,
de orden biológico, hormonal, de índole físico que esté afectando esta situación, necesitas el apoyo de tu cónyuge, necesitas el apoyo de tu pareja, un apoyo de tipo emocional. Muchas veces la parte psicosomática, lo que comienza con la mente y con las emociones, incrementa y empeora esos asuntos. Entonces es menester un apoyo de tipo espiritual, emocional, de parte de la pareja, y, ¿por qué no?, buscar también ayuda médica en caso de que el asunto sea bien extremo, bien delicado. La Biblia dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia, y definitivamente todo lo que sea en pro del hogar y la familia hay que meterle ganas al asunto. Amén, que Dios les bendiga ricamente por eso. Vamos a ver con la siguiente pregunta. Esta pregunta nos va a ayudar mi esposa al respecto de esta interesante pregunta, y es, bueno, así está escrita, dice: profundizar en una herramienta para la familia como es el ceder para evitar una guerra de poderes en el hogar. Bueno, Amén. vamos a escuchar. Bueno, vamos a hablar acerca de el ceder, y yo quiero poner un ejemplo que lo escuché o lo aprendimos allá en el seminario, en un seminario que nos dio nuestro pastor Miguel Quintero, y él decía, ponía el ejemplo de una cuerda, ¿sí? Cuando haga de cuenta el esposo y la esposa alando una cuerda, ¿y qué pasa si cada quien tira para su lado y no quiere ceder? ¿Qué pasa con esa cuerda? Se va a romper. Así es nuestro matrimonio. Si usted no cede, finalmente se va a romper el vínculo. Y Dios quiere que ese vínculo sea hasta la muerte. Dice Dios que lo que Él juntó no lo separe el hombre, y mucho menos cuando hay cosas simples y sencillas en las que sí se puede llegar a acuerdos, y si está en nuestras manos hacerlo, debemos hacerlo, debemos ceder. ¿Qué es ceder? Es un ejemplo, es un modo de ser flexible, de ser flexible. Muchas veces en el matrimonio, la pareja, sea el esposo o la esposa, se encasilla en sus ideas. Es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta, son mis normas, son mis costumbres, son mis leyes, son mis decisiones, son mis proyectos, y se queda con ellos y quiere meramente cumplir su propio deseo y su propia voluntad. Pero ¿qué pasa cuando nos casamos? Somos una sola carne. No puede haber división entre los dos. No puede haber división entre su esposa y usted, o su esposo y usted. Así que cuando nosotros cedemos, aceptamos que la persona es diferente, y no vamos a pretender cambiarla y moldearlo a nuestro gusto. Yo no puedo pretender que mi esposo sea como yo quiero, el hombre que yo quiero, el hombre que yo he idealizado, que él haga lo que yo quiero, que cumpla mis deseos, que piense como yo pienso, que tenga mis mismas opiniones, que mis costumbres él también las adopte. No, de esa manera no es, porque cada quien venimos de dos mundos diferentes. ¿Qué pasa en el ceder? Cuando uno cede, la persona aprende a aceptar las preferencias de la otra persona, aprende a convivir con ellas y busca un equilibrio en su relación. ¿Qué es buscar el equilibrio en la relación? Es que no solamente me voy a quedar con lo mío, sino que vamos a formar unas nuevas costumbres, unas nuevas normas, vamos a acoplar y a complementar nuestros gustos, nuestras decisiones, nuestros deseos, para que sean uno solo. ¿Qué pasa cuando él tiene un proyecto totalmente diferente y yo tengo otro? Cuando no hay un mismo sentir en la pareja, van a haber muchas cosas, van a haber muchas grietas en el matrimonio, y lo que no queremos es que el vínculo sagrado se pierda, que el matrimonio se fracture por estas cosas que son tan mínimas, que es poder ceder algunas de nuestros deseos. No significa que vamos a ceder al pecado. Es la única manera en la que el cónyuge no puede ceder, que sea al pecado. Un ejemplo, que su esposo le diga: no, es que a mí me gusta ir a bailar, vamos a celebrar nuestro aniversario en una discoteca, con vino, vamos a ver vamos a un concierto, vamos a los carnavales,
bueno, no sé, disfracemos a nuestro hijo, llevémoslo a la fiesta de Halloween. En eso no debemos ceder, debemos estar firmes en nuestros principios. Pero si su esposo quiere, un ejemplo, ella quiere ir a pasear y el otro no es para nada de paseos, que él quiere quedarse en la casa durmiendo. Entonces, muchas veces por esas cosas tan sencillas hay peleas, hay problemas, hay discusiones, pero qué fácil es decir, bueno, un día vamos, yo le acompaño, yo voy a hacer presencia en lo que a él le gusta y luego él también lo hará conmigo. Y de esa manera, no solamente en eso, mi hermana, en todo, en todas las cosas aprender a ceder, no jalemos solo para nuestro lado. Escuche muy bien esto. No tire solo para su lado, sino que haya un equilibrio, ¿sí? De esta manera el matrimonio va a ser exitoso en las manos de Dios. Vamos a hacer otra pregunta para nuestro pastor y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la herramienta más utilizada por Satanás en la actualidad para destruir a la familia? Ok, bueno, el enemigo realmente en cada temporada usa diferentes medios y herramientas, y ante esa pregunta tan interesante me puse a meditar seria y profundamente al respecto de cuál es o puede ser una de las herramientas que el enemigo está usando más en este tiempo para causar problemáticas a nivel de la familia, como bien lo preguntaban, incluso llevando al nivel de la destrucción de la familia. Y creo, y como la pregunta es muy puntual en decir, más utilizada en la actualidad, creo que actualmente una de las herramientas más usadas por el enemigo para destrucción total de todos los miembros de la familia es la tecnología mal usada. La tecnología mal usada. ¿Y por qué? Porque la tecnología mal usada no solo afecta al esposo o a la esposa, sino que afecta desde el niño hasta el anciano, desde el soltero hasta el casado, desde el menor de edad hasta el mayor de edad. Todo aquel que sea alcanzado por la tecnología mal usada cae como víctima de la destrucción, no solo de sus principios, valores, sino hasta de su propia integridad. Conocemos casos trágicos, ¿no?, de personas que han conocido a la pareja por redes sociales y luego terminan más enredados que nunca en problemas severos, incluso que los han llevado algunos hasta la misma muerte. Así que la tecnología mal usada, solo para hacerle un breve resumen, porque solo esto ya daría pie para hablar un mensaje amplio al respecto, a través de la tecnología mal usada se puede cometer infidelidades, deslealtades. La tecnología mal usada puede llevar a adicciones, adicciones a la internet, adicciones a la pornografía, reforzar otro tipo de adicciones nocivos, destructivos, como la masturbación y otros problemas que destruyen al individuo y destruyen a la familia. No solo eso, también a través de la tecnología mal usada pueden suscitarse malas conversaciones. Y la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones muchas veces del, entre comillas, amiguito, amiguita del adolescente que lo lleva a la rebeldía, que lo incita a hacer cosas malas. Las malas conversaciones que se ven, pululan las malas conversaciones en la internet, en las redes sociales, sobre todo tipo de tema. Insulto va, insulto viene, grosería aquí, mala palabra aquí, normalizan lo inmoral, normalizan el pecado, defienden lo que Dios condena, en fin, todo eso hace parte de la tecnología mal usada y si lo analizamos, todo termina afectando la familia. Las mentiras que se promueven, ya sea a nivel doctrinal, a nivel ideológico, a nivel general, pueden llevar a destruir la familia. Es más, la tecnología mal usada es la que promueve todo tipo de idea contra el modelo original de la familia. Así que la tecnología mal usada puede utilizar mentiras, música pagana, falsas doctrinas, ideologías, políticas y una cantidad de cosas que llevan a la destrucción misma de la familia.
el acceso a material nocivo al cual puede llegar una persona por medio de la tecnología mal usada. Alguna vez yo les hablaba de los beneficios y maleficios de la tecnología, y en otra ocasión también les hablaba acerca del uso y abuso de las redes sociales, y podíamos abordar que ya por mucho tiempo expertos decían: no ingresen a la deep web, a la red profunda, es peligrosísima. Pero resulta que hoy en la red superior, superficial, hay cosas suficientemente destructivas para la familia. Hay esposos turbados, perturbados por lo que ven en las diferentes páginas. Incluso problemas de índole sexual a nivel íntimo se suscitan por la basura que consumen. Pues, lógicamente, pero por supuesto, si tuviésemos que señalar algo en particular, la tecnología mal usada. Además, y con esto voy cerrando, causa división familiar, ruptura familiar. La tecnología mal usada puede llevar a romper por completo las comunicaciones familiares. La falta de comunicación, la falta de diálogo, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de esto, ¿no? Muchas conversaciones hoy en día, aquí hay un celular en mis manos y están hablando, y muchas de las discordias de parejas se suelen dar, o incluso a nivel con los hijos, porque mientras el otro está hablando, el otro está embelesado al 100% y no hay una escucha activa, ni siquiera pasiva, sino una nula forma de escuchar. Definitivamente desconectados. Alguien dijo que la tecnología mal usada nos conecta con los que están lejos, pero nos aleja de los que están cerca. Y eso sí que hace mucho daño. Así que Dios nos ayude a hacer buen uso de la tecnología y a desechar todo aquello que esté destruyendo nuestra familia por medio de la tecnología mal usada. Desde el niñito, hay hasta problemas físicos de índole ocular, de índole cerebral, de índole psicológico, de índole psiquiátrico, de índole emocional, que comienzan con los efectos de las luces de estos aparatos, desde los más pequeños hasta los más adultos. Se dice que hoy en día una de las grandes razones de los problemas de insomnio y la falta de un sueño profundo y real, un descanso, es porque precisamente una de las cosas que más recomiendan es no acercarse a estos aparatos por lo menos durante cierto tiempo antes de ir a dormir. Pero la mayoría de personas, hay gente que se queda dormida con el celular en la cara. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo allí. Ya no ustedes muchos no manejan el celular, sino que él los maneja a ellos. Así que Dios guarde nuestras familias y fuera con aquello que quiera destruir nuestra familia, como es la tecnología mal usada. Muy bien, vamos a avanzar con otra pregunta clave. Ok, vamos a ir a la quinta pregunta, que es muy clave, y es: ¿se puede decir que un adulto, o mejor, esta creo que es, ok, bien, vamos acá. ¿Cuál es la forma correcta de estar sujeto al marido? Ojo y oído a esto. ¿Cuál es la forma correcta de estar sujeto al marido? Bueno, la forma correcta de estar sujetas a nuestro esposo, a nuestro marido, también lo vemos en Efesios 5, 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Y quiero leer solo hasta ahí. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo creo que con solamente esa frase ya estaría muy claro cómo debe ser la sujeción, como al Señor. Ahora piense, querida hermana casada, ¿cómo usted se sujeta al Señor? Usted le obedece, ¿verdad? Usted le honra, usted le ama, usted le respeta, usted sabe lo que Dios significa para usted, para su vida. Asimismo, debe hacerlo con su esposo, estar sujeta a él como al Señor. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como nosotros como iglesia del Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos sujeta a Él, asimismo debe estar la esposa sujeta a su esposo. Mire que Dios hace una comparación muy grande. Esto tiene un nivel muy alto de comparar su iglesia, cómo ella debe ser sujeta a Dios, y de esa misma manera debe hacerlo la esposa. Ahora,
Dios nos está obligando a que le honremos, a que nos sujetemos, a que le sigamos, a que lo alabemos, de ninguna manera. Dios no obliga a nadie a seguirle. Él nos dice que la iglesia esté sujeta, pero Él no nos está poniendo cadenas, no nos está trayendo con lazos para que le sigamos, sino que es voluntario. Y esta es la segunda, el segundo principio, es voluntario. La sumisión de la esposa al esposo es una sujeción voluntaria, no es obligada, no es que el esposo tiene que someterla y subordinarla y denigrar a la mujer como muchas personas piensan, más los movimientos feministas de ahora piensan que esta sumisión es un tipo de denigración hacia la mujer, pero no es así. El sometimiento de la mujer al esposo es voluntario. Debe de someterse voluntariamente a su marido como obediencia al Señor, porque el Señor lo manda en su palabra. Y si usted no quiere someterse, entonces, esto es para las solteras. Si no quiere someterse, no se case, porque a muchas les gusta la libertad, entre comillas. A muchas mujeres les gusta que nadie les mande, que nadie les reclame, no darle cuentas a nadie, tomar sus decisiones solas sin tener que consultarlo con otra persona. Pero entonces esto lo digo ya para las mujeres casadas. Usted, mujer que ya está casada, usted no debe tomar decisiones sola. Usted debe compartir todo con su esposo por respeto a esa sumisión que lo plasma la palabra del Señor Jesús. Y Dios nos deja como ejemplo su iglesia. Su iglesia está sujeta a Él, no obligada, sino por nuestra libre decisión, por agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Entonces la sumisión de la esposa es la respuesta natural de ese liderazgo amoroso de nuestro esposo. Así como Cristo nos lidera, nos guía con su amor, gloria a Dios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué sale de nosotros? Esa respuesta natural de nuestro corazón, el someternos a Él. De esta manera, siempre será natural y siempre será libre. Cuando, independientemente si su esposo, yo sé que su esposo no puede ser perfecto, no es perfecto, tiene sus errores, muchas veces no estará de acuerdo con las cosas que él dice, que él hace, pero debe estar sujeta a Él. Entonces, ¿cómo es la manera correcta? Como la iglesia está sujeta al Señor. Esa es la manera correcta de estar sujeta al esposo. Amén. Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. Y esta pregunta dice, ¿se puede decir que un adulto que no se ha casado y vive en la casa de sus padres está todavía sujeto a ellos? Muy bien, esa es una interesante pregunta, porque hoy en día algunos a un adulto de 40 años lo tratan como un bebé, el bebé de la casa, y definitivamente hay serios problemas en ese orden. Bueno, una de las primeras cosas para responder primero de manera puntual, luego abordar por lo menos de manera básica algo al respecto, es que a la luz de la Biblia, si usted va a Éxodo 20, a Deuteronomio 5, luego incluso hasta el Nuevo Testamento confirma este mandamiento, y es: honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento con promesa que implica bendición, que le vaya bien en todos los aspectos. Pero ese mandamiento es muy, muy interesante porque no tiene condiciones. Es decir, no dice honra a tu padre y a tu madre sí, ni tampoco dice honra a tu padre y a tu madre hasta. Es decir, a la luz de la Biblia, la sujeción de los hijos a los padres es una sujeción que no tiene fecha de caducidad aquí en la tierra. Pueden ser de 40 años o 100 si los tiene, y la sujeción a papá y a mamá sigue siendo sujeción. La Biblia nos ordena honrar, y la honra implica obediencia, la honra implica respeto. Ahora, por otro lado, es cierto que si ya es un adulto y que no se ha casado y que vive en la casa de sus padres,
además de que a la luz de la Biblia está totalmente sujeto, porque entre otras cosas, por algunas razones habrá que estudiar el caso, qué es lo que hace que no se ha casado, por qué él ya tiene, digamos, 30, 25, 40 años y todavía está allí, qué es lo que está pasando. Puede haber alguna situación que le esté pasando, hay que analizar el caso, pero es cierto que es autónomo, pero eso de ser autónomo no significa que él pueda portarse como un irresponsable o ella como una irresponsable, sino que es responsable de todas sus decisiones. Recuerden esto, ese asunto de que los muchachos son mayores después de los 18 de años es un asunto solo político, no bíblico. El modelo bíblico dice que Jesús con 30 años ya estaba sujeto a sus padres. Y ahora resulta que el muchacho de 18 dice que ya tiene mayoría de edad. Y lo curioso es que tiene disque mayoría de edad para su grosería, pero para otras cosas no tiene mayoría de edad. Ahí sí es el bebito de la casa. Entonces, en ese sentido, si es adulto, de verdad, verdad. Cuando digo adulto de verdad, verdad, mínimo de 30 años hacia arriba, 25 hacia arriba, a la luz de la Biblia. Es más, aún psicológicamente se dice que una persona apenas está desarrollando áreas en su cerebro después de los 22, 23, 24 hasta los 25 años todavía. Con razón hay algunos de 24 y 25 que parecen adolescentes todavía. Entonces, el asunto ese de 18 años en adelante, recuerde, es un asunto político para votar, para cautivar más personas en cuanto a ese aspecto. Pero, además de que ese hijo así tenga 100 años, debe estar sujeto a la honra de sus padres. Si es adulto y vive en casa, bajo el techo de papá y mamá, número uno, debe aportar económicamente para esa casa. No es que aquí mi mamá me da en la boquita, no, el muchachito ya tiene que trabajar. El niño de 30, 40 tiene que estar trabajando. No puede ser que sea una persona que se acostumbre a ser mantenido. Porque el que es mantenido en la casa, fácilmente cuando viene un politiquero de izquierda, socialista, comunista, y le ofrece unos 3 subsidios, se le humilla, se le doblega y hasta le vende sus principios por dinero. O a lo que venga. Por otro lado, en ese sentido, en el sentido práctico, la misma Biblia, y tomando en cuenta el versículo anterior al texto que leía mi esposa, Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto implica que aunque sea adulto, está sujeto en sentido moral, en sentido de respeto a todo aquello que no viole la paz, la integridad y los principios suyos, y mucho menos de los padres dueños legítimos de esa casa. Porque a veces hay algunos hijos que, aparte que cometen semejantes locuras, abusan de su casa y abusan de sus hijos, abusan de sus hermanos, abusan de sus padres también. Entonces, en ese sentido, debe haber un cuidado al respecto. Y por último, aun si el hijo tiene o sostiene todo en la casa, eso no le da derecho a abusar de sus padres. Porque hay algunos que también dicen: pero es que yo le pago aquí el arriendo, y eso no significa que usted puede maltratar a papá o a mamá. No, es que puede su papá sea anciano. La Biblia dice: honra a tu padre, a aquel que te engendró, y a tu padre aquel que te engendró, y aun cuando tu madre envejeciere, no la abandones. El respeto a los padres se debe hasta el día que ellos estén aquí, y aún después de muertos usted debe seguir honrando la memoria de ellos. Así que no hay fecha de caducidad. Hay que sacar de la cabeza de los hijos de Dios y de los adolescentes cristianos esa idea de que llego a los 18 años, ya soy mayor de edad. ¿Mayor de edad? ¿Ya te sostienes solo? ¿Ya te compras tu ropa interior solo? ¿Ya te compras tu ropa solo? Porque resulta que hoy en día a veces hay hasta adolescentes que quieren dárselas de rebeldes, muchas veces, y lo que quieren hacer es, cuando les conviene, son todo amor con mamá y papá, y cuando no, son unos ogros en casa. Así que el principio bíblico nos dice: honra a tu padre, y al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Papá y mamá merecen respeto. Aquí seguimos creyendo lo que la Biblia enseña en ese sentido. Que Dios nos ayude. Amén. Otra pregunta bien interesante, esto está bueno, ¿no? ¿Cuántos estamos siendo bendecidos hoy?
¿Cómo puede haber un verdadero perdón entre esposos, dado a que somos hijos de Dios y asistimos a la iglesia? Así plantearon la pregunta. Vamos a escuchar. ¿Cómo puede haber un verdadero perdón entre esposos, dado a que somos hijos de Dios y asistimos a la iglesia? Bueno, primeramente que si somos hijos de Dios, deberíamos reflejar las enseñanzas de Dios. ¿Y cuántas? Bueno, son innumerables las veces que Dios nos insta a perdonar. Son muchos. Perdonar 70 veces 7, Dios nos llama al perdón. Y si nos hacemos llamar hijos de Dios, entonces debemos reflejar también que somos hijos de Él y también perdonar. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos perdonar las ofensas de todas las personas que nos hieran, que nos hagan daño, así como Él también perdonó las nuestras. Si usted quiere que Dios le perdone a usted sus ofensas, entonces perdone también a su esposo o a su esposa. ¿Cómo se debe lograr ese perdón? Primera pauta es que debemos entender, es crucial y se debe comprender que el perdón es un proceso y no una palabra. El perdón es un proceso. No es una palabra cuando usted se acerca a su esposo y le dice, perdóneme, no quise hacerlo. Eso no es el perdón. El perdón es un proceso, porque muchas veces este proceso de perdón puede tardar meses o hasta años. Porque ¿en qué depende? En que la persona sea sanada en su corazón. Y aparte de ser un proceso, también es una decisión. El perdón es una decisión. Implica reconocer esa necesidad de sanar esa área emocional en la persona afectada. Si usted hirió a su esposa, si usted hirió su corazón, no sé en qué aspecto haya herido el corazón de su esposa o de su esposo, y que esta persona esté tan herida que usted sienta que el perdón solamente fue de palabra, porque a veces es así. Se perdona, listo, yo le perdono. Empecemos de cero, pero siempre hay esa herida sangrando y siempre en la pelea siguiente, en la discusión siguiente, se saca a relucir esa herida que todavía está sangrando. Entonces, aparte de ser un proceso, aparte de ser una decisión, implica sanar esa parte emocional en mi pareja que está herida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primeramente, comunicándome con la persona, hablando, que haya una comunicación con esa persona y sanar nuestros corazones, abrir nuestro corazón. Muchas veces nos encerramos con cosas que nos están haciendo daño a nosotros mismos y no las soltamos. El verdadero proceso de sanidad es cuando yo le digo a mi esposo, esto me afectó, esto me dolió, todavía me sigue doliendo esto, quisiera ver un cambio en ti, y hay diálogo. Y si usted ama, va a entender que esa persona está herida y que usted debe hacer algo para reconstruir la confianza de esa persona. ¿Por qué digo que es un proceso? Porque la persona no le va a perdonar el mismo día en que usted le dice perdóneme. No es así. Usted va a mirar el cambio en esa persona a medida que pasan los días. Y cuando esa persona logra reconstruir esa confianza, es ahí cuando ya está sano el corazón y cuando se efectúa el verdadero perdón entre esposos. Es ahí cuando esa persona es sanada. Pero esto requiere tiempo, requiere paciencia y compromiso de ambos. Si no va a haber un verdadero perdón si no hay un cambio. ¿Qué pasaría si un esposo le es infiel a su esposa? Ella le perdona, está bien, pero ella tiene que mirar ese cambio. Esa persona tiene que reconstruir esa confianza en esa mujer que está herida o viceversa. Tiene que haber esa reconstrucción de confianza para que haya el verdadero perdón. De lo contrario, no solamente es palabra, no solamente es decir perdóneme, y en el corazón seguir con las mismas cosas e incluso seguir hiriendo a la persona, y que se convierta en una conducta repetitiva. Perdóneme, perdóneme y vuelve a hacerlo, y perdóneme y lo vuelve a hacer. De esa manera nunca
va a existir el verdadero perdón entre esposos, sino que siempre va a ser como un ciclo, algo que siempre es recurrente. Entonces, mis hermanos, es un proceso, se requiere paciencia y se requiere cambio para que haya el verdadero perdón. Gloria a Dios. Siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo cortar una cadena de maldición generacional en la familia? Bueno, una de las primeras cosas que quiero mencionar al respecto es que he escrito al respecto de las maldiciones generacionales, he predicado, he hecho series, he enseñado abundantemente sobre el tema. Si alguno desea más información al respecto, tengo hasta un artículo, material escrito al respecto y puede comunicarse y le podría compartir. Pero en cuanto a una maldición generacional, es sencillamente, en palabras muy simples, para definirlo, es un mal que se repite de generación en generación y que es provocado por la iniquidad en la familia. Por ejemplo, hay muchas familias que lo primero que habría que hacer ante esta pregunta es identificar el mal repetitivo, es decir, identificar cuál es la maldición en esa familia. Algunas son tendientes a problemas como el robo, la drogadicción, las adicciones, el suicidio, los divorcios, la separación, el abuso, el maltrato, la violación, en fin. En estos días me realizaron, yo creo que por lo menos unas 20 preguntas al respecto de este tema, y una de ellas hablaba acerca de una familia donde todos los niños eran abusados por miembros de su propia familia. Y bueno, eso muchas veces, el no identificar el mal repetitivo puede perpetuarlo, es decir, ya muchas veces ese abuso es por negligencia, porque si ya saben que ese mal es tan repetitivo, hay que ponerle mucho cuidado a esa situación. Ahora, lo segundo que hay que hacer es confesar pecados generacionales. Recuerden que el pecado personal es una cosa, el pecado generacional es otro asunto más grave. El pecado personal Dios lo trata contigo. El pecado generacional, la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vemos ejemplos en la Biblia como Nehemías, Daniel, que ellos no se excusaron bajo la idea de eso lo hicieron mis antepasados, no yo, sino que ellos dijeron hemos pecado, hemos hecho impíamente, ellos se incluyeron y hicieron una confesión de pecados generacionales. Otro aspecto clave es cerrar con la obediencia los portales de iniquidad. La iniquidad es un pecado vicioso. La iniquidad es un pecado repetitivo. La iniquidad es una tendencia al mal. Esas personas que tienen una inclinación desde muy pequeñitos, nadie les enseñó a hacer eso, pero tienen una tendencia a ser groseros, altaneros, mentirosos, desviados moralmente, en fin, son personas que tienen una evidencia de que algo no anda bien en ellos. Y en ese sentido se requiere conocer la verdad nos hace libres, pero eso, para mantener la libertad se requiere vivir en obediencia, cerrando esas puertas de iniquidad que maldicen la familia. Recuerden que Proverbios 26:2 declara literalmente que la maldición nunca vendrá sin causa. Ninguna familia podrá estar bajo maldición si alguien no es causa de esa maldición. Es decir, alguien abrió puertas para que eso ocurra. Y en ese sentido, ¿cómo finalmente podríamos romper maldiciones generacionales en una casa? Es siendo causa de bendición. Es decir, si la maldición se activa con la desobediencia y la iniquidad, la bendición se activa con la obediencia y la santidad. Es decir, sea una puerta de bendición para su casa. Amén. Que Dios nos ayude a ser promotores de la bendición de 1000 veces más y de generaciones y 1000 generaciones. Ahora, otra pregunta que es clave es ¿cómo tratar la adolescencia de un hijo que tiene cambios y es difícil de sobrellevar? Muy buena pregunta, vamos a escuchar. Bueno, ¿cómo tratar un hijo que tiene cambios, un adolescente, y que es difícil de sobrellevar? Primero que todo, tiene que entenderlo. Ahora, levanten la mano los que nunca fueron adolescentes.
nunca pasaron por etapa de adolescencia. Bueno, hay niños que aún no la han pasado, pero querido padre, todos ustedes pasaron por un periodo de adolescencia. Entonces, ustedes son las personas más indicadas para poder entender a ese adolescente, porque ustedes también saben los cambios que hay en la adolescencia. La pubertad, cambio de humor, cambio de decisión. Muchos adolescentes en ese momento experimentan muchas cosas, inseguridad, quieren buscar la aceptación de muchas personas, de todos los entornos a los cuales ellos están expuestos, quieren poner sus propias reglas, quieren violar las reglas de la casa. Entonces, pero hay algo fundamental, es que usted pueda entender que es una etapa. Es una etapa, así como la niñez es una etapa, la adolescencia es una etapa que como padre usted debe saber entenderla y debe saber comprender. Segundo, ser amigo de su hijo adolescente. Lo peor que puede hacer una persona o un padre es solamente ponerse en el papel de juzgarlo, de regañarlo, de acusarlo, de señalarlo, de proferir palabras inadecuadas sobre él, como eres de rebelde, eres desobediente, eres la oveja negra de la casa. De ninguna manera. Reconozca lo que es su hijo, ese hijo difícil de sobrellevar, reconozca las cosas buenas que tiene. Si hay algo bueno que exaltarle a ese adolescente, dígaselo, demuéstrele su amor todos los días, sea amigo de él, porque muchos adolescentes hoy en día, muchos, demasiados, han tomado o tomaron la decisión del suicidio porque estaban solos, porque no miraron una mano amiga ni siquiera de su mamá ni de su papá. Entonces, si usted tiene un adolescente difícil de sobrellevar, sea amigo de él. Demuéstrele el amor, demuéstrele que usted quiere ayudarlo, no más bien juzgarlo, sino ayudarlo. La palabra de Dios dice: no exasperéis a vuestros hijos, no estén encima de ellos regañándolos, gritándolos con la cantaleta de siempre. Tome otra actitud con ellos y yo creo que, y estoy segura que su adolescente tomará otro rumbo. Siguiente principio es no, de ninguna manera, a pesar de esto, ceder su autoridad. Esto es muy diferente. Debe usted de un lado la autoridad y estar firme con él si él quiere infringir reglas. De ninguna manera. Las reglas siempre deben estar puestas firmes para cumplirlas en su casa. Nunca ceder o permitir que su adolescente le manipule. Usted como padre está como autoridad. Está como autoridad para poner sus normas, para guiarle, para liderarle y todo hacerlo como en un equilibrio sin destruirlo, sin destruir al adolescente, llevándolo por un buen camino, pero esto con el único propósito de que él tome otro rumbo, que no vaya a tomar un rumbo que lastimosamente muchos adolescentes lo han tomado, que es los vicios, el alcohol, mucha cantidad de cosas, de adicciones y lo más terrible, la muerte. Y lo último, mis hermanos, cambie su ambiente familiar. Si usted ve que es el ambiente de su casa el que está influenciando en su adolescente rebelde y difícil de llevar, cambie ese ambiente, porque muchas veces las peleas, la violencia intrafamiliar, la infidelidad y las cosas que se viven en esa casa influyen y dañan a ese hijo. Y qué decepción, qué tristeza que usted tenga que dar cuentas por ese adolescente y decir: yo no cambié mi ambiente, solo fue un ambiente de peleas, de crisis, de violencia, de familias disfuncional. No, mis hermanos, ustedes deben empezar por cambiar ese ambiente para su hijo adolescente. Gloria a Dios. Siguiente pregunta. Bueno, dice, ¿qué es una familia patriarcal según la Biblia y según el punto de vista feminista? Bueno, esta es una pregunta de actualidad porque estamos viviendo en una época donde hay una ideología, un ismo llamado el feminismo radical, que propugna supuestamente por los derechos de la mujer. No obstante, tiene una definición basada en una idea errónea
y obviamente incompleta de lo que es la familia, a lo que ellos le llaman la familia tradicional, pero cuando uno va a la Biblia sería la familia original, basada en el diseño original. Según el feminismo, en palabras sencillas, el patriarcado es un sistema opresor, le llaman así, le llaman también un sistema dañino, destructivo, abusivo, donde las mujeres son sojuzgadas, sometidas y abusadas. Ahora, ellos o ellas en particular juzgan moralmente este asunto, pero sin una base moral precisamente, porque la mayoría de ellas pertenecen a ideas o ideologías con base atea, lo cual la lleva a juzgar algo de manera moral, pero sin una base moral que es Dios y su palabra. Esto las lleva, por supuesto, a conclusiones erróneas y a proponer una salida o una solución que en lugar de ayudar a la mujer la empeora, en lugar de ayudarla a crecer la ata, en lugar de verdaderamente liberarla la cautiva de sí mismo, de su inmoralidad y de sus tendencias pecaminosas. Ahora, el problema no es el diseño que Dios dejó para la familia, sino la naturaleza caída y pecaminosa de los varones en la historia, pero de las mujeres también. Es decir, el modelo bíblico no solo te señala esa diabólica idea de la guerra de los sexos, el varón, la mujer, los blancos, los negros, los indios, no. El modelo bíblico te dice, seas lo que seas, varón o mujer, cualquiera sea tu raza, tu estado, eres pecador, y es el pecado, la naturaleza caída, la que te lleva a cosas como el daño, la destrucción, el abuso, la opresión y todo lo demás. En ese sentido, el problema no es el diseño, sino la naturaleza caída. Y, por ejemplo, un hogar, una familia puede estar compuesta a la luz de la Biblia por un varón. Ese es el modelo bíblico de una paternidad. Yo más que llamarle algo patriarcal, le llamaría una paternidad. El sentido del hogar basado en el diseño original es basado en que el varón es la autoridad, pero no la máxima autoridad. Si usted consulta hoy en día estas ideas, hasta de la IA o la inteligencia artificial te va a definir mal lo que es el patriarcado bíblico. Ellos te van a decir que el patriarcado bíblico significa que el hombre es la máxima autoridad. No, ese no es el modelo bíblico. En el modelo bíblico el hombre jamás ha sido y jamás será la máxima autoridad. La máxima autoridad ha sido, es y será Dios. Y en ese orden de ideas, el hombre podrá ser buen líder solo en la medida de que esté sujeto bajo Dios. Sea el rey, sea el padre de familia, sea el pastor, sea el líder, sea el sacerdote, debe ser sujeto a la autoridad bajo Dios. Y esa paternidad de Dios, que es el Padre Celestial, implica diseño original, implica ir al principio. Y el principio del Génesis dice que aún la mujer también podía sojuzgar juntamente con él. No es un ser humillado, no es un ser pisoteado, no es un ser menoscabado. Es alguien que está creada y diseñada para gobernar juntamente con el varón. Número 2, está el principio del amor. Es decir, el modelo de paternidad bíblica implica amor, como bien nos lo explicaban, cuidado, implica también roles específicos, respeto, reflejar el tierno y responsable cuidado de Dios y también entender esto, y es que el padre no es el capataz del hogar, sino el servidor principal de la casa. Cuando se piensa que es el capataz, se piensa que se puede pisotear. Cuando se entiende que es el servidor principal, se entiende para qué fue llamado, para dirigir, para liderar bajo Dios y bajo sus principios morales. Y en lugar de pisotear a la mujer o a los hijos, el varón desde el punto de vista de Dios que refleja a Cristo y su carácter será una bendición para su casa. Muy bien, creo que debido al tiempo vamos a procurar terminar, creo que con una última pregunta porque no queremos ir más allá. ¿Cuál sería la última pregunta que podamos responder hoy? Bueno, vamos a hacer una última pregunta debido a que el tiempo está pasando. Bueno, esta pregunta es la siguiente: ¿qué hacer cuando un hijo ya no quiere congregarse y le parece aburrido estar en la iglesia? ¿Es bueno traerlo así sea obligado o qué se debe hacer? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar no en uno, sino en muchos eventos, en muchos escenarios públicos y en conversaciones de tipo privado, donde he podido escuchar de primera mano y he podido atestiguarlo también, de hijos e hijas que dicen lo siguiente, palabras más, palabras menos, dicen: doy gracias a Dios
por papá o mamá que aun cuando yo quise ser rebelde, incluso me obligó a ir a la iglesia. Porque el problema no está en obligar, el problema está en obligar a algo que es bueno o malo. Si te están obligando a hacer algo malo, tienes derecho a protestar, a denunciar. Pero un padre que te obliga a ir a las cosas de Dios no te está obligando a algo que te va a dañar, ni destruir, ni te va a hacer daño. Al contrario, te va a liberar, te va a salvar, te va a ayudar. En ese sentido, conozco testimonios del poder de Dios obrando. Es más, les cuento allí brevemente. Estaba en un campamento hace unos años y les he contado, fue una adolescente que tenía problemas de lesbianismo, escasamente 13 años, con una mujer ya mucho mayor que ella, que además era atea, según ella, ya no creía en Dios, aunque había nacido en un hogar cristiano. Y esa ocasión, recuerdo, hasta prediqué un mensaje que Dios me guió, titulado La genética de los hijos de Gad. En ese día el Espíritu Santo se derramó de una manera extraordinaria. Y recuerdo que al final una joven llorando, sin poder contenerse, me pidió hablar conmigo, era exactamente ella, y me dice: pastor, yo vine con una rabia que usted no se lo puede imaginar. Tenía rabia con mi mamá porque me obligó a venir a este campamento, yo no quería venir aquí. Y yo le dije: pero ¿qué te llevaba a tener rabia? Dice: porque siempre quise buscar a Dios, sentir a Dios cuando era niña y nunca lo pude sentir, nunca. Por eso yo llegué a dudar de Dios. Y me empezó a contar muchas cosas más. ¿Saben qué sucedió ese día? La niña que fue obligada y que tenía una ira que no podía soportar, cuando el Espíritu Santo la tomó, ella dice: yo no sé en qué momento yo estaba de pie, cuando menos me imaginé estaba llorando, cuando menos me imaginé estaba delante, y cuando menos me imaginé estaba hablando en otras lenguas según el Espíritu me dio que hablase. Y ese día recibió por primera vez el bautismo del Espíritu Santo, porque para Dios nada hay imposible. La Biblia dice, hablando de la salvación: fuérzalos a entrar. Y si usted va a tener que hacer uso de su autoridad, por supuesto, bien llevada, para ayudar, vale la pena. Voy a poner un ejemplo. Si una persona quiere tirarse para suicidarse, lo dejamos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, incluso usar fuerza para detenerlo y ayudarlo. Ahora, no solo basta con decirle: te ayudé para que no te tires, hay que seguir un proceso con esa persona. Lo mismo pasa, no basta solo con decirle: tienes que ir, se necesita un proceso. Y para eso yo le recomiendo varias cosas. Una de ellas, aunque mi esposa ya lo mencionó, es mientras su niño, adolescente o quien sea esté bajo su manutención, debe cumplir reglas. La vida es una vida de reglas. Y eso es algo que es clave enseñar. Segundo, debe llegar a acuerdos y motivarlos. Más que obligarlos, llegará un momento donde usted debe inspirarlos. Por otro lado, lógicamente, no permitirles el irrespeto a la autoridad ni a la integridad de la casa. Llega un momento donde el hijo o la hija van a tomar la decisión y van a decir: yo no quiero ser cristiana. Eso de ser evangélico es usted la evangélica, usted el evangélico, yo no. Y claro, él tiene autonomía y también esa autonomía le lleva a asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Pero eso tampoco significa que él pueda irrespetar la autoridad o la integridad de la casa. Es decir, no porque él no va, entonces la casa se puede convertir en una discoteca, en una chiquiteca o en una miniteca. Por otro lado, ¿qué más se puede hacer? Orar y ayunar por ellos. Porque recuerde, es una guerra de tipo espiritual lo que usted está batallando. La guerra no es contra su hijo adolescente o su hija adolescente, es una guerra de orden espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades que los atan. Pero hay más poder en el que está con nosotros. Aleluya. Y por último, y esto sí es clave, una de las cosas que usted debe hacer cuando eso está pasando es demostrarles apoyo espiritual, emocional, y también buscar dialogar sobre las razones de su estado espiritual. ¿Qué lo llevó? Es decir, ¿por qué llegó a ese estado? Busque la raíz, haga el papel del psicólogo en la casa. ¿Qué fue lo que la llevó? Es decir, ¿cómo es posible que aquel niño que un día decía: quiero ser pastor, al otro diga: no quiero nada con la iglesia? ¿Qué llevó a aquella niña que decía: yo quisiera servirle a Dios, hasta sentir a Dios, y de un día para otro ya no quiere nada? Algo tuvo que haber pasado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué le hicieron? ¿Qué sucedió?
allí es donde hace el trabajo completo e integral el padre, donde puede hacer un trabajo de apoyo emocional, espiritual, y de ser necesario busque ayuda profesional bíblica, profesional cristiana. Y aquí a nivel de iglesia, si a alguien amamos es a nuestros adolescentes y preadolescentes, porque pasamos por allí, como lo decía mi esposa, y qué tremendo es saber que estos niños o estos muchachos tan valiosos se quieran desviar. Al contrario, queremos ayudarlos porque los amamos, Cristo los ama y nosotros también. Es que Dios los bendiga a los padres y también a los hijos. Finalmente vamos a orar. Hay otras preguntas que me parecieron muy interesantes, pero dan para otro foro. ¿Cuánto les gustaría que haya más foros? Ok. Vamos a ponernos de pie. Lo hacemos con todo nuestro corazón, esto de abordar cosas prácticas como estas. Hay muchas preguntas, mi esposa y el Ministerio de Familia. Mañana, quiero decirles, voy a presentar a una nueva integrante del Ministerio de Familia, oficialmente. Este ministerio está siendo de tremenda bendición. ¿Cuántos estamos bendecidos por este ministerio? Visitando hogares con los cultos hogareños, acompañando a los hermanos. Ayer fue algo hermoso, haciendo proyectos como estos, mensajes intencionalmente dedicados para ayudar, para ministrar, para liberar. Y yo quiero, mis amados, que oremos por nuestras familias. Oremos por los padres de la iglesia, oremos por las madres, oremos por los solteros. Hay varias solteras en la iglesia. Hay varios solteros en la iglesia. ¿Cuántos que queremos orar para que Dios les envíe la idónea o el idóneo también? Ojo, ojo, no el demonio, pero sí el idóneo. Es lo que queremos para ellos, para que Dios les ayude y que Dios les ayude a crecer, ¿no? Que Dios les ayude a crecer. Oramos también por los casados, para que Dios traiga unidad. Oramos por estos niños y estos adolescentes. Oramos por los jóvenes y por los valiosísimos ancianos de la iglesia. Aquí amamos a todos, hasta los ancianos, porque son valiosos, son sabios y necesitamos apoyarnos y amarnos los unos a los otros. Vamos a orar y quiero que en esta oración incluyamos todas las familias. Quiero de antemano decir, y aquí quiero que le damos gloria a Dios por una familia especial, que mañana vamos también a presentar oficialmente como miembros de la iglesia del Señor en este lugar y damos gloria a Dios por la vida de ellos. Mañana ya sabrán quiénes son. Entonces vamos a orar y así terminamos hoy. Señor amado, te damos gracias por este tiempo especial, por darnos la oportunidad de explicar, de abordar y de responder estas preguntas con base en tus principios, tu palabra, tus fundamentos. Señor, te damos la honra, el honor y la gloria. Reconocemos nuestra necesidad de ti y declaramos familias benditas, familias bajo la unidad del Espíritu, Señor, unidas bajo el vínculo del amor y guiadas bajo los principios eternos y la dirección de tu Espíritu Santo. Ayuda, Señor, desde el niño hasta el adolescente, el anciano, el soltero, el casado, la madre, el padre, el esposo, la esposa. Todos, Señor, necesitamos de ti, el abuelo, la abuela, el tío, el primo, el hermano, todos los que hacen parte de estos vínculos familiares. Y sobre todo, Señor, te pedimos que nos ayudes porque somos parte de la familia más hermosa, la familia de la fe. Tú eres nuestro Padre, tenemos tu misma sangre y te damos gracias porque ha sido invocado sobre nosotros tu nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que es poder, y declaramos libertad para cada hogar, para cada familia y bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús, alguien diga amén. Y denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria este día, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos.